Veamos, jóvenes. Lo que está en plataforma, que estoy mostrando, entre comillas, mejor en la pantalla, es una sección, obviamente, donde nosotros trabajamos, donde resolvemos, vemos la guía, están obviamente las clases. Eh, para eso, yo voy a bajar un poco, en este caso, voy a la unidad 3, obviamente, y voy a trabajar con un ejercicio que está acá en la evaluación piloto, ¿ya? Esta evaluación piloto no es una evaluación real, ¿ya? Simplemente un ejemplo para demostrar cómo va a ser la prueba real, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá voy a evaluación piloto, quiero intentar resolver el cuestionario, coloco comenzar, y por ejemplo ahí tengo un ejercicio tipo prueba, ¿ya? En este ejercicio solamente coloqué dos problemas nomás, para demostrar lo siguiente. La prueba tiene alrededor de 4 o 5 problemas, pero preguntas tiene como 15. ¿Ya? En este caso, ¿a qué me refiero? Tengo un problema número uno en este caso, y si voy al problema 2, los datos no cambian. Si se fijan, los datos no cambian, pero la pregunta sí. Acá preguntaba la tensión del sistema, y acá obviamente preguntan obviamente la fuerza. Entonces, en este caso van de la mano. Entonces, si yo resuelvo el primero, obviamente sería capaz de resolver el segundo bien, o el tercero, o el cuarto, el quinto ejercicio, o la quinta pregunta, ¿ya? Entonces, todo va como relacionado. En este caso, tenemos el primer ejercicio que habla de calcular el valor de la fuerza, de tal manera que el sistema tenga una aceleración de 1.4 metros por segundo, la masa sea de 42.5, la masa B sea de 23 y el coeficiente de roce sea 0.13. Esos son los datos principales a este ejercicio. Para lo cual, lo que usted tiene que hacer simplemente es anotar la respuesta, ¿ya? De este problema. Entonces nosotros vamos a hacer este ejercicio. Vamos a trabajar en nuestra pizarra para resolverlo. Vamos a partir con eso la clase, el día de hoy. Entonces, vuelvo a repetir, la idea es acá ir practicando cómo ir resolviéndolos, recordando que las fórmulas son variables, van variando de un ejercicio a otro porque depende de las condiciones que tiene el problema. Entonces, vuelvo a repetir, vamos a ocupar la pizarra que estoy mostrando ahora. Profe, Dígame, Patricio está tratando de decir algo. tratando de decir algo, dígame, Patricio. ¿Bastaría con responder solo con el número o habría que poner algo más No, en la bastaría respuesta? solamente con el número. ¿Ya? Por eso lo quiero mostrar acá con la prueba, en este caso, la parte piloto. ¿Ya? Por ejemplo, lo que usted debiese hacer es lo siguiente. Ya sepan todo. Yo obviamente en mi cuaderno, esto va a ser como mi cuaderno, esta pizarra. Entonces acá yo voy a hacer mi desarrollo. El desarrollo no se envía, ya no necesitan enviarlo, ¿ya? Para evitar los problemas que ocurrió en la primera prueba. Entonces, simplemente yo vuelvo a hacer como el bosquejo del ejercicio. ¿Sí? No importa que no salga igual. Simplemente me interesa que uno anote los datos nomás. El A, el B y había una fuerza, ¿cierto? Eso era lo que venía en el ejercicio. Concretamente. Y tenemos la fuerza. Los datos me indican la masa A, me indican la masa B y me indican el coeficiente rosa. Esos son los datos principales de este problema que viene obviamente en la guía. Me indican la masa A 42,5, la masa B 23 y el coeficiente 0,13. Entonces yo anoto la masa A 42,5, 23, que eran los datos principales, y el coeficiente del roce 0,13. Y otro dato más importante que me están indicando,
porque como preguntaban la fuerza, que eso es lo que yo no sé, lo que yo quiero preguntar es como la pregunta general, la aceleración. Me lo tenían que indicar porque si no, no iba a quedar un poco corto con los datos. Eh, y hay veces que uno no tiene todos los datos para hacer los ejercicios, pero acá yo en la prueba y en todos los ejercicios que hemos hecho, tienen todos los datos suficientes para poder calcular cualquier pregunta. Entonces tenemos la masa A, la masa B, el coeficiente y la aceleración. Siempre, antes de hacer cualquier ejercicio, dibujamos las fuerzas presentes. Por ejemplo, acá vamos a tener una normal A en este caso y una normal B. ¿Ya? ¿Por qué los dos tienen normales? Porque los dos están sobre una superficie. Recuerden que la fuerza normal solamente está presente en esos casos. Cuando un objeto está en contacto con la superficie. Si no está en contacto, obviamente no existe la fuerza normal. El peso siempre está presente y siempre va hacia abajo. ¿Ya? Que la fuerza aplicada, obviamente está porque lo indica. Las tensiones solamente se indican cuando el problema cuando hay una cuerda. Si no hay cuerda, no puedo escribir tensiones. Entonces ahí tenemos tensiones. Y la fuerza de roce también solamente está cuando el ejercicio lo indica. En este caso, la fuerza de roce, una fuerza de roce A, que va a contraer el movimiento, y una fuerza de roce B, que también va a contraer el movimiento. ¿Ya por qué vamos a contraer el movimiento? Porque yo creo que el movimiento va hacia la derecha. Entonces, como el movimiento va a la derecha, la masa A va a la derecha, la masa B también va a la derecha. Por lo cual, yo resumo todo en cuatro ecuaciones, dos para la masa 1 y dos para la masa 2. Entonces vuelvo a dibujar un poco las flechas para que no me pierda un poco en el ejercicio. Normal A, eh, peso B, tensión, fuerza rocea. Entonces armo una ecuación para X y una ecuación para Y. En el caso de la X yo digo que la tensión menos la fuerza de roce, porque la tensión está al lado positivo, la fuerza de roce está al lado negativo, solamente por eso. En el Y digo que la normal va a ser menos el peso, en este caso el peso A, va a ser igual a una de las leyes de Newton, que es la segunda, que es masa por aceleración. Uno de los dos tiene que ser masa por aceleración. Y veo hacia dónde, cómo va el movimiento, si horizontal o vertical. En este caso veo como la fuerza está arrastrando, sería la masa por la aceleración. En este caso la masa A por la aceleración. Y esto sería cero porque no se mueve verticalmente. La masa A es positiva siempre, la aceleración en este caso es positiva porque se está arrastrando al lado derecho. Tengo mis fórmulas listas de trabajo para hacer los ejercicios. De acá yo puedo extraer lo siguiente, yo podría decir, pucha, necesito conocer la normal. Entonces la normal menos el peso es igual a cero. Como si a un valor le resto a otro, me da cero, quiere decir que ambos valores son iguales. Entonces, como son iguales y como la normal no tiene fórmula, yo podría decir, no voy a calcular la normal, pero sí voy a calcular el peso porque son iguales. Entonces voy a decir masa A por gravedad. Por lo tanto, la normal va a ser igual a la masa, que en este caso son 42,5, multiplicado por 9,81. Entonces, la normal, en este caso normal A, equivale a 42,5 por 9,81. Eso da un total de 416,93. Yo voy a trabajar con dos decimales para la prueba. Para que, como algo que como de costumbre, la gran mayoría trabaja de esa manera, con dos decimales. Entonces, normal A equivale a 416,93. Luego hago lo mismo, pero para la masa B. Hago el mismo cálculo, la masa B. Tenemos el siguiente gráfico, en este caso la normal B va hacia arriba, tenemos el peso B que va hacia abajo, la fuerza aplicada que va al lado derecho y tenemos dos fuerzas que van al lado izquierdo. Uno es la tensión y el otro es la fuerza de roce. La fuerza de roce B. Y ahí tenemos el elemento. En el eje X, que es el eje que nosotros vamos a escribir primero,
tenemos la fuerza positiva, pero tenemos la tensión negativa y tenemos la fuerza roce B negativa. Va a ser igual a masa por aceleración, masa B por aceleración. La masa B es positiva siempre, pero la aceleración también es positiva porque el objeto B, en este caso el cuerpo B, también se mueve al lado derecho. En eje Y tenemos que la normal B, le vamos a restar el peso B, va a ser igual a 0. Por lo tanto, yo puedo decir que la normal B es lo mismo que el peso B, y el peso B se calcula en este caso que es masa por gravedad, 23 en este caso, por 981. Multiplicamos 23 por 981, eso es 225,63. Entonces ya te conozco las normales de cada uno de los ejercicios. Entonces, por ejemplo, si una pregunta más adelante me hicieran preguntar los normales, yo ya tengo la respuesta. ¿Ya? Así que por eso una de las preguntas van escalonadas, entre comillas. Viene con una pregunta final, con la que uno parte siempre, pero uno se puede devolver preguntando cosas, la normal, el peso, la fuerza roce, las tensiones, todas esas cosas, y uno podría preguntar en base al ejercicio que uno va realizando. Como yo quiero saber la fuerza, que es la pregunta en cuestión, la que me tiene como intrigado para calcular, veo los elementos, en este caso la fuerza, en este caso está en el eje X, por eso tengo que trabajar con ese eje X de la masa B, y también voy a elegir el eje X de la masa A porque se une con la donde está la incógnita, porque ambas tienen tensión y ambas tienen disculpen, aceleración. Si se cumplen esas dos condiciones, que tengan la misma tensión y la misma aceleración, obviamente estamos trabajando con esas dos ecuaciones. A veces es X con X, a veces X con Y, a veces Y con Y, a veces Y con X, se puede rajar, siempre y cuando tengan las mismas tensiones y obviamente la misma aceleración. Les vuelvo a repetir que las aceleraciones en un sistema tienen que ser las mismas. No puede ser que el bloque A vaya más rápido que el bloque B. O no puede ser que la cuerda de A a B haga más fuerza que de B a A. No, tiene que ser la misma. Por eso uno las anota. Entonces en ese ejercicio ya tenemos las fórmulas que vamos a igualar. Entonces acá arribita vamos a igualar esas fórmulas. Tensión menos la fuerza de roce A tiene que ser igual a la masa por la aceleración. La fuerza menos la tensión, en este caso menos tensión, menos la fuerza roce B, tiene que ser igual a la masa B por la aceleración. Y ahí tengo mi sistema. Lo que debo lograr siempre es eliminar una letra. Normalmente lo ideal es eliminar la letra T. ¿Ya? Eso es lo que uno hace principalmente. ¿Ya? Entonces uno las va a eliminar solamente con una suma. Por el hecho de que la T en este sector y en este sector, una es positiva y la otra es negativa. ¿Ya? Con una suma basta y yo las puedo eliminar. Y los demás valores los que escribimos sin ningún cambio. La F se mantiene como positiva, la fuerza roce A se mantiene negativa, la fuerza roce B también se mantiene negativo, eh, la masa con la aceleración se mantiene positiva y la masa B con la aceleración también se mantiene positiva. ¿Ya? Cuando alguien habla de conceptos de positivo o negativo, simplemente indica hacia dónde va el movimiento. ¿Ya? No quiere decir que, por ejemplo, una fuerza negativa tiene que ser obligatoriamente menor a una fuerza que positiva. ¿A qué me refiero con eso? Si yo digo que la solución es medio menos 200 y el otro lado es 200, ¿cuál de las dos fuerzas es mayor? Ambas son iguales. La única diferencia es que una va a un eje que uno considera negativo y el otro va hacia un eje positivo. Por eso todos los ejercicios que nosotros vamos realizando, independientemente que las fuerzas, en este caso que yo esté calculando, vaya hacia el lado negativo, la respuesta igual me va a dar positiva. Por el hecho de que yo, cuando partí las ecuaciones, cuando partí el ejercicio, yo fui colocando los signos. Yo fui el que se aseguró que, que se cumpliera hacia dónde es positivo, hacia dónde es negativo, nada más que eso. Entonces eso debo tener cuidado cuando haga los ejercicios. Y ahora tengo que empezar a calcular la pregunta en este caso, que es la fuerza. La fuerza no sé cómo se calcula,
Bueno, sé concretamente que es masa por aceleración, pero eso no me sirve ahora. La fuerza de roce, en este caso yo sé que es coeficiente de roce por la normal A. La fuerza de roce B sé que es el coeficiente de roce por la normal B. La masa A por la aceleración sigue siendo masa A por aceleración. Tengo un signo igual, parece un por ahí. Y la masa B por la aceleración. Completo con los datos. Y en este caso el coeficiente de roce lo conozco que es 0,13. La normal A la calculé recién, que es 416,93. La normal B, que también es 0,13, por la normal B, que es 225,63, igual. La masa A son 42,5. La aceleración me la están indicando igual, me indican que era 1,4. Y la masa B es igual a 23 y lo multiplicamos por 1,4, que también es la aceleración. Entonces, si se fijan, me indicaron todos los datos o todos los posibles resultados para que yo pueda descubrir en este caso la fuerza. Entonces voy a calcular un resultado acá, otro resultado ahí, otro resultado ahí y otro resultado ahí para calcular los números. Entonces lo más latoso al final del ejercicio es tratar de descubrir los valores en este caso. Si multiplico 0,13 con el 40, por el 416, da un total de 54,20. Y ahora con dos decimales, obviamente aproximando si es que se debe aproximar. Eh, Tengo que ser bastante cuidadoso al anotar las soluciones porque si me equivoco en una coma o me equivoco en un resultado, obviamente me va a indicar un resultado erróneo. 29,23. Un 42,5 por 1,4 da 59,5 o 59,50 como quieran anotarlo, pero 59,5 basta. Y el 23 por 1,4 da un total 32,2. Tenemos ahí todos los valores. Dejamos la F lo más sola posible porque mi pregunta era la fuerza. Y todos los otros números los junto en un sector. En este caso los junto en el sector derecho. 50,5, el 32,2. El 54 estaba restando, por lo tanto en este sector va a sumar. El 29 está restando, también va a sumar acá. Y yo me voy a dedicar a simplemente sumar mi ejercicio. Voy a dedicar 59,5 más 32,2 más 54,20 y el 29,23. Dando un total de 175,23 newton. Entonces, ¿cuál sería la fuerza que yo debiese calcular en este caso? Es esa solución. 175 newton. Profe, Dígame. eh, ¿la fuerza de roce no afectaría la aceleración antes de calcular la fuerza? No. ¿Por qué? Porque como ya el sistema ya viene listo, ya viene determinado, yo necesito saber cuál es la fuerza que yo aplicar bajo las condiciones ya del coeficiente de roce. El coeficiente de roce siempre es constante, independientemente que vaya más rápido o más lento, porque depende completamente de la superficie. Entonces, para que un objeto vaya más rápido o vaya más lento, depende de la fuerza. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que en este mismo problema, si yo, por ejemplo, el piso fuera el mismo para todos, el coeficiente de roce debería ser el mismo para todos. Pero si yo quiero que vaya más rápido, yo tengo que aplicar una fuerza mayor. No va a impedir va a impedir el movimiento, pero hace un rato pero lo que hace que se mueva es la fuerza que yo aplique. Por eso en este caso, en este ejercicio, yo quería saber cuál es la fuerza que yo debo aplicar para arrastrar todo este sistema a una aceleración que yo quiero que ocurra, considerando que existe un roce en este caso. Entonces, para eso, la fuerza que yo voy a aplicar debe oponerse, obviamente, al roce y además debe tratar de agarrar la aceleración que yo quiero que lleve, en este caso, que es el 1,4. Entonces, en este caso,
el coeficiente no tiene mucho que ver con la aceleración del sistema. Volviendo al ejercicio, no sé si hay alguna otra pregunta. No. Profe, el 0,13 se lo dio el ejercicio, ¿no es cierto? Correcto. Todos esos datos yo los saqué del ejercicio. El ejercicio te va indicando todos los datos posibles que si no me lo indican, obviamente es una de las preguntas o simplemente no existe. Ya, por ejemplo, eh, vamos a suponer que yo tengo un objeto colgando, en ese caso, y busco, pucha, ¿y cómo calculo la normal? O en este caso el ejercicio. Y no puedo sacar la normal si es que no hay superficie. También hay veces que uno coloca la fuerza de roce, pero el ejercicio indica, no existe roce. Entonces, cuando no existe roce o no existe rozamiento, uno no puede inventar una fuerza de roce. También lo anula. Acá todos los problemas que están acá, todos los datos los indicó el problema concretamente. Entonces, vamos a suponer, jóvenes, que esa era la primera pregunta, porque obviamente está lo que estaba mostrando recién en la prueba piloto. Pero ¿qué pasaría? Que la pregunta 2 me preguntaba la tensión. Ya, vamos a suponer que yo quiero calcular la tensión. Para eso yo tengo dos fórmulas posibles para calcular la tensión. ¿Cuáles son? Las que plantean el eje X para la masa A y la que plantean el eje X para la masa B. Esas son mis dos fórmulas de tensión, debido a que la tensión no tiene una fórmula exacta. Para lo cual, yo voy a elegir una de las dos. Entonces, en este caso voy a elegir la más sencilla. Voy a indicar la primera. Por ejemplo, indicar que tensión menos la fuerza de roce A tiene que ser igual a la masa A por la aceleración. Voy a despejar la tensión. Por lo tanto, para mí la tensión en este sistema va a ser igual a la masa A por la aceleración más la fuerza de roce. Porque la fuerza de roce estaba restando en un lugar, el otro lado está sumando. Alguien podría decir, pucha, yo quiero ocupar, pero quiero ocupar esto. También lo puede hacer. Ahí también puede despejar la tensión con cualquiera de las dos fórmulas que está trabajando. Lo puede hacer. Uno siempre trata de hacerla más sencilla, por la que tenga menos datos posible. En este caso, tampoco deben complicarse demasiado. Por ejemplo, digo, la tensión la voy a calcular. Pucha, la tensión es masa A por aceleración. Masa A por aceleración. En algún lugar yo la calculé por la masa A por la aceleración. Masa A por aceleración está ahí. Masa A por aceleración. Masa A por aceleración, este valor. Por lo tanto, esta es la solución, 59,5. Yo la había calculado. Entonces anoto acá 59,5. Más la fuerza rocea. ¿Dónde escribí la fuerza rocea? Fuerza rocea, fuerza rocea, fuerza rocea. Todo ese valor. Esa es la fuerza rocea, 54,20. Entonces la cálculo, 54,20. Por lo tanto, la tensión va a ser la suma de esos dos valores. Entonces escribo 59,5 más 54,20. Da un resultado que es igual a 100 y algo, 113,7. Esa es la fuerza que ejerce, en este caso la cuerda, en este sistema. Vamos a ver si mi ejercicio está correcto. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo estoy haciendo la prueba, obviamente, vamos a suponer que estoy en este caso el día viernes. Voy a empezar a hacer la prueba, estoy haciendo el ejercicio. Y yo ahora voy al formato, en este caso, que estamos trabajando recién. Vamos a dejar de compartir un rato acá. De ahí voy a volver a la pizarra, no la voy a borrar, porque quiero mostrar lo siguiente. Voy donde estaba recién, que en este caso, eso estábamos trabajando en la prueba. Y si fijan en esta prueba modelo, ahí están los datos. Masa A, masa B, coeficiente, aceleración. Y anoto la respuesta, ¿no? Por ejemplo, acá 100 unidades de medida. Porque también el valor de la fuerza. El valor de la fuerza, en este caso para mí, yo recién había calculado que era 173,23. Yo lo voy a escribir acá, 173,23. Lo escribo con punto, con comas, da lo mismo, con cualquier tipo de ejercicio, el sistema lo cobrará igual, ¿ya?
No cobra malo si usted lo escribe con punto, lo escribe con coma, y no es tan preciso en ese caso. Ya usted lo voy a escribir como, mientras sea el valor correcto, no hay problema. Después la segunda pregunta era la tensión, y yo la calculé la tensión recién, que según lo que dije yo, que era 113.7. 113.7. Entonces acá, 113,7, uno normalmente trabaja con coma, pero vuelvo a repetir, se puede escribir de las dos maneras. Coloco terminar el intento, envío el intento, envío todo, y me dice el ejercicio. Por ejemplo, me indica acá que yo me equivoqué en un ejercicio. Entonces yo veo mi ejercicio finalizado, me dice que saqué 50%, o sea, mi nota fue la mitad en este caso de mi prueba. Y veo acá cómo puedo revisar en qué me equivoqué, po, o en cuál ejercicio tenía malo. Para acá al costado están los puntajes. Puntúa 0 de 1, puntúa 1 de 1. O sea, la pregunta 2 la hice bien, pero la pregunta 1 la hice mal. Por eso la prueba que van a realizar, que él tiene 2 intentos, y se saca un promedio de ambos intentos, para que después mejoren la nota y ya sepan dónde se equivocaron, y cuando hagan el segundo intento obviamente hay un cambio de números y lo puedan corregir. Por ejemplo, me dice que acá yo me equivoqué en el primer ejercicio, la fuerza no era 173.23. Entonces yo voy a comprobar en qué me habré equivocado. 42.5, 23, 0.13 y el 1.4. ¿Ya? Todo eso creo que está bien. ¿Ya? Bien copiado. En este caso lo copié bien. Entonces, lo que yo más probable me equivoqué en algún cálculo. Entonces, por eso voy de nuevo al ejercicio. Por eso acá es como también es un método de trabajo distinto. Vuelvo a ir a mi cuaderno, en este caso, donde estoy haciendo el ejercicio de la prueba. Y veo dónde estaría el error. 40,5, 23,013, 1.4. Eso debe estar correcto por el simple hecho de que simplemente hecho de que calculé una bien, porque calculé la tensión, entonces obviamente está correcto. Las fórmulas las vuelvo a echar un vistazo. La tensión es positiva, la fuerza rosa es negativa, masa por aceleración. La fuerza es positiva, la tensión es negativa, la fuerza rosa también es negativa, masa B por aceleración. Está todo correcto con la fórmula. Entonces el problema fue acá en la operatoria. Puede haber sido que haya calculado mal la normal. Vuelvo a revisar la normal, que es masa por gravedad. Da el 416,93, está correcto. La normal B, en este caso es 23 por 9.81, que es 225,63, también está correcto. Veo que eliminé las T, no hay problema. Las masas también está correcto. Y veo coeficiente rosa por la normal, que en este caso 0.13 por la normal, que es 416,93. 54.20, está correcto. El 0.13 con el 225,63, que es 29.33, también está correcto. El 42,5 por el 1.4, que es 59,5, también está correcto. Y el 23 por el 1.4, que también es 30.8. Entonces me doy cuenta que, disculpe, 23, 32.2 está correcto. Ahí está todo bien en este momento. Veo el 59, el 32,2, el 54.4 y el 29.3. Entonces 59.5 más 32.2 más 54.20 más el 29.33, que lo sumé, me dio 175.23, me dio la misma respuesta. Entonces alguien va a decir, pucha, el sistema me lo cobró malo. Ya, porque yo vuelvo a repetir y vuelvo a cobrar, vuelvo a ver que está todo correcto. Entonces en esos casos, ¿qué es lo que usted debe hacer? Vuelve de nuevo a la prueba, porque de repente el sistema se equivoca, puede ocurrir eso. Usted vuelve a la prueba, a la evaluación, en este caso la evaluación que está haciendo, en este caso es una evaluación piloto, debido a que, Profe, vuelvo a repetirlo, dígame, ya vi el error. ¿dónde está el error? Pero vamos, de ahí me lo Tuve dice. que colocar 175, puso 173. Claro, sí, es, claro.
Entonces, este es el error. Entonces, vamos a suponer que está todo correcto. Vamos a suponer, porque eso lo miro la media primero. Primero decía, 175. Voy al ejercicio. Y como dice el compañero, me equivoqué yo al anotar. Pues escribí 173.23. Ya, vamos a suponer que no me pasó eso. Vamos a suponer que yo lo escribí bien y el sistema igual me lo cobró mal. Entonces, el error fue yo, tras papelarme, cuando llegué acá escribí 173 y era 175. Obviamente me lo va a cobrar mal. Ya, alguien va a decir, pero se equivocó en un 2 décimos. Pero dentro del rango de tolerancia es mucho de un error para calcular la fuerza. Porque si le coloco 2 newtons más, mi aceleración aumenta a 1.6, más o menos. Entonces, como dice el compañero, el error fue acá. Entonces me equivoqué. Pucha, voy a tener que hacerlo de nuevo el ejercicio. Con otros números, obviamente, voy a cambiar. Pero vamos a suponer que, como les decía, vamos a suponer que yo lo escribí bien, pero igual siento que el problema me lo consideré malo. Por eso está la opción marcar pregunta. Entonces yo marco la pregunta y obviamente con eso marca la pregunta, yo le aviso al profesor, en este caso a mí, que yo considero que el sistema me cobró malo el ejercicio, pero para mí está correcto. Y después yo lo reviso, veo la solución que usted anotó y la solución que usted anotó, si yo la considero correcta, obviamente ese puntaje después va cambiando. Pero es simplemente cuando ocurra ese fenómeno. Todos los ejercicios tienen un rango de tolerancia, ¿ya? Un rango de tolerancia más o menos del 1 o 2%. ¿A qué me refiero? Si la respuesta era 1000 y yo coloqué 998, lo más probable es que el sistema me lo cobre bueno. Si la aceleración era de 1.4 y yo coloqué 1.5, eso está malo. ¿Por qué? Porque a mí debe haberme dado un 1.41 o un 1.39 o un 1.38. Entonces eso es una tolerancia realmente para una aceleración. Vamos a suponer que me estaban preguntando el coeficiente de roce y yo el coeficiente de roce lo calculé en la solución correcta, era 0.15 y yo escribí 0.18. Ese es un rango muy grande de error, considerando que la solución es 0.13. Máximo 0.14 o 0.12. Entonces, el número más grande tiene numéricamente tiene un error mucho mayor. O sea, vuelvo a repetir, si la solución era 10.000, a las 10.000, pucha, no era 10.000, le coloqué 9.998, me lo va a cobrar bueno. Entonces, porque el espacio del 1%, el 1% del 10.000 es mucho más grande que un 1% de un 1.5. Entonces, como dice el compañero, ahí está mi error. Pero si yo considero que está correcto, coloco marcar respuesta, ahí está la banderita, y eso se revisa manualmente para ver si hay algún error o alguna ocultación. Luego coloco finalizar revisión y ahí me indica el puntaje, la calificación, en este caso 5 de 10 o 50%. Algunos siempre me preguntan, profe, ¿qué nota me saqué con este porcentaje? Está una opción. Aquí, por ejemplo, voy a escala de nota. Automáticamente la página está hecha con 100 puntos. Esto usted lo puede extrapolar, es decir, 100 puntos es un 100%. Y va suponiendo, por ejemplo, yo saqué un 50%, un 3,5. Eso es mi nota, 50%. Entonces, como tiene dos intentos y se promedian ambos intentos, usted decide después. ¿Ya? Porque muchos me han preguntado, profe, ¿qué pasa si el primer intento lo hago muy bien y después el segundo me va mal? Ya es completamente decisión suya si quiere hacer el segundo. O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el primer intento yo saco un 70 puntos, 70%? Es un 4,8. Yo decido, ¿me quiero quedar con esa nota o me voy a arriesgar a hacer el segundo intento? Para eso es importante que con el segundo intento, como van a tener 48 horas disponibles para hacer la prueba, no lo hagan inmediatamente. Traten de corregir la pregunta que obviamente estaba mala. Y ya porque la segunda vez que hagan el ejercicio, simplemente el cambio es de algunos datos. ¿Ya? Por ejemplo, si originalmente yo estaba haciendo la prueba, eh, la hice con una fuerza, me estaban preguntando la fuerza, obviamente las masas eran tal, si yo puedo reintentar el cuestionario, lo puedo hacer, en este caso lo voy a hacer de nuevo, y se van fijando los datos van cambiando. Recién era otro tipo de masa, 48 horas 48.3, 31.5, coeficiente de roce 0.23, y la aceleración también cambió, 2,0. Por lo tanto, lo puedo volver a hacer el ejercicio y con más calma puedo después responderlo y darme cuenta dónde son los errores. Entonces, en el segundo intento, la idea es que ojalá se espera que la probabilidad de aumentar mi puntaje sea mucho mayor. ¿Ya? Uno espera que el segundo intento sí
Si yo saqué 50 puntos en el primer intento, o 50% del primer intento, el segundo intento por lo menos logre el 90%. Y de ahí se saca un promedio. La prueba va a estar disponible 48 horas. Vuelvo a repetir, cada intento tiene una duración de 2 horas. Eso quiere decir que, por decirles, si yo empiezo la prueba a las 8 de la mañana del día viernes, tengo hasta las 10 de la mañana para terminar el primer intento. Y se cerraría 48 horas después. O sea, tenemos el viernes a las 8 de la mañana, partimos, termina al sábado a las 8 de la mañana tenemos 24 horas y el domingo a las 8 de la mañana tengo las 48 horas. Y ahí termina. Si alguno quiere dejar todo para el final, por ejemplo, pucha, lo voy a hacer a las 7 de la mañana del día domingo, no va a tener las 2 horas para hacer el intento, va a tener solamente una. ¿Por qué? Porque los sistemas, en este caso, se termina de dos maneras. Se termina cuando se termina el tiempo que está acá, el que dice tiempo restante, o usted coloque enviar o terminar intento. Esas son las dos opciones que termina. Si por algún motivo a usted se le cayó el internet, usted puede volver de nuevo al ejercicio y lo puede volver a hacer. ¿Ya? Vamos a suponer que se me cayó el internet y yo vuelvo a la prueba, va a seguir con el mismo intento, me va a decir continuar y continúo. O simplemente se cae, yo puedo refrescar la pantalla y se mantiene. Y se va fijando, los números no van a cambiar porque ese es su intento. Y todas las preguntas que tienen que ver con ese problema no cambian los datos. Por ejemplo, ahí se van fijando, no cambiar ninguno, sigue siendo los 2 metros por segundo. Si era una pregunta 3, 4 o 5, con este mismo problema se mantienen los mismos datos. Entonces está hecho de esa manera para que lo vayan desarrollando. Entonces ustedes colocan solamente la solución numérica, no envían el desarrollo para que no ocurra lo que pasó en la prueba anterior, que no se alcanzó a subir en este caso los números. Cualquier problema que vayan teniendo, lo recomendable es avisar inmediatamente. ¿Ya? ¿Cuáles son los problemas que pueden ocurrir? Terminar las 48 horas y no pude hacer la prueba. Si pasó eso, terminó las 48 y no, por A, B o C motivo no pude hacer la prueba, tiene que justificar primero y después escribirme. O avisarme por último primero, profe, no alcancé a hacer la prueba, voy a justificarlo. ¿Ya? Porque estaba trabajando, pasó esto, pasó otro, estaba enfermo, lo que sea. No pude realizar la prueba, así que eso ocurre. Entonces me envía pues eso es como justificativo, pero lo tiene que justificar en plataforma, ¿ya? Indicando que por qué no pudo hacer la prueba. También puede ocurrir, pero es raro el caso que ocurra. Profe hizo el intento y la respuesta no queda marcada, pues ocurre 1 en 1.000.000 de veces, no ocurre muy poco. Por eso es recomendable, cada vez que hagan un ejercicio, anoten la respuesta, van a la siguiente, anoten la respuesta, van a la siguiente, anoten la respuesta y van a la siguiente y van guardando el ejercicio. Por lo tanto, ya en un intento van a tener todos los elementos. Y pueden navegar durante el ejercicio, pueden devolverse de la 1 y llegar directamente a la 15, o devolverse a la 4, devolverse a la 3, como ustedes lo deseen. La navegación es libre en ese ejercicio. Y vuelvo a repetirles, si hay alguna pregunta que ustedes consideren que fue mal evaluada, está a marcar preguntas y uno las va revisando. Entonces en esos casos voy revisando, yo he hecho una vista general nomás, y veo, por ejemplo, no sé, por el compañero me escribió ahí, le echo un vistazo a esa pregunta, puntual. Si él no reclama esa pregunta ya va a quedar como quedó en el sistema, buena o mala dependiendo lo que él haya creído que haya estado erróneo. Pero lo ideal, vuelvo a repetirle, joven, hagan el primer intento, repasen el primer intento, se les va a salir en la lista, obviamente, por ejemplo, bueno, aquí termina el intento, ahí saqué 0 puntos, invierto terminar, entonces ahí me va a indicar saqué 0 puntos, si yo noté algo malo, obviamente el ejercicio me va a indicar puntúa 0 de 0, o sin contestar en este caso, entonces yo lo vuelvo a hacer con más calma, reviso, ahí veo el dato que me pasó, entonces como dice el compañero recién, cuando hice la prueba, yo me había equivocado en transcribir. Tenía correcto el ejercicio, había escrito, lo había hecho bien, pero el momento de llevar la respuesta al computador, lo escribí mal.
Entonces ahí me va indicando todos los intentos que vaya haciendo y me saca el promedio. Y eso es lo que me envía a mí. Por ejemplo, al final me dice, no sé, pues alumno Cortés, por decir un apellido. Alumno Cortés llega y me dice que su puntaje promedio es 70%. No sé si Cortés lo hizo una sola vez o lo hizo dos veces, pero esa es su nota, 70%. Me llega eso como resumen a la nota y eso es lo que uno traspasa a la plataforma. Y la plataforma lo traspasa automáticamente en base a esta tabla. ¿Ya? Porque el semestre pasado varios me preguntaron, profe, me equivoqué en una sola pregunta y bajó a un 6,3 o bajó a tanto, porque el sistema trabaja con porcentaje. Entonces, si me indica que saqué el 50%, ese es mi nota 3,5. Saqué un 90%, un 6,3 y otra calificación. Entonces, eso es lo ideal, que cuando estemos trabajando con la prueba, así evitamos andar enviando documentos a la plataforma y me demore en subirlo y me falta el tiempo. No sé si hay alguna pregunta, chicos, dudas que tengan con respecto a la prueba. Voy a mostrar de nuevo la pizarra para que terminen de copiar el ejercicio. Está completo. Profe, Dígame, escucho. ¿entra a lo último que se vio en clase? ¿Lo de los ángulos? Sí. Sí, sí. Hoy día igual vamos a ejercitar algo de ángulos también, jóvenes. ¿Sí? La idea de los ángulos es que no lo tomen tan complejo. Algo no. Simplemente si soy ordenado voy a poder calcular el ángulo. Mejor dicho, voy a poder calcular el valor exacto del ángulo. Por ejemplo, uno de los ejercicios que dejé en el video les preguntaba el ángulo. Cosa normalmente uno hacía en clases anteriores. En las clases presenciales uno normalmente hacía calcular ángulos y esas cosas. En este caso no lo vamos a calcular, pero sí necesito conocer qué pasaría si la fuerza está inclinada. ¿Cuánto sería el valor de la fuerza inclinada? Eso necesito conocerlo. No sé si hay más preguntas mientras les dejo tiempo para que copien. Entonces vamos a esperar unos minutos para que lo copien y de ahí continuamos. Entonces, normalmente uno puede preguntar varias cosas. No siempre se pregunta lo clásico, que es la fuerza, la aceleración y las tensiones. Se pueden preguntar varias otras cosas. Por ejemplo, un ejercicio que ya hemos hecho, que es la máquina de Atwood. ¿Qué pasaría si en esa máquina de Atwood, que es el siguiente bosquejo, una polea, y tenemos dos masas, en este caso una masa A y una masa B colgando, y me indica como dato lo siguiente, me indican que la masa A son 15 kilogramos y la aceleración es 3 kilogramos. Y la máquina de Atwood no existe roce ya, por si acaso. Entonces yo quiero que el sistema se mueva para allá a 3 metros por segundo. Eso quiero. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto es la masa B? Entonces en este caso alguien va a decir, ya quiero saber la masa B, no hay problema. Entonces planteo mis fuerzas presentes. Acá planteo solamente la tensión hacia arriba, una tensión hacia arriba y los pesos. El peso A y el peso B. Entonces indico la masa A, tensión y el peso. No hay normal porque no están en contacto con ninguna superficie. Entonces digo tensión menos el peso A va a ser igual a lo siguiente. Como yo quiero que vaya para ese sector, voy a indicar que la
la aceleración vaya a subir, porque la masa A va subiendo. Por lo tanto, sería masa A por aceleración. En el caso de la masa B, también tenemos la tensión que va hacia arriba, pero tenemos el peso B que va hacia abajo. Tensión menos peso B igual a masa B por aceleración, pero en este caso el objeto viene cayendo, viene bajando, porque para que una masa suba, la otra debe bajar. Entonces acá, este producto yo lo voy a escribir negativo. No quiere decir que la masa sea negativa, simplemente el producto de la masa con la aceleración es negativa. Luego de crear la fórmula, voy al ejercicio. Digo tensión menos el peso, en este caso peso A, es igual a la masa A por la aceleración. Acá indicamos la tensión menos el peso B, pero es menos la masa B por la aceleración. Tengo un sistema. Ocurre lo siguiente, quiero eliminar las T, pero lamentablemente son iguales, pero el problema es que no tienen signo distinto. Para lo cual yo voy a multiplicar por menos 1. Cualquiera, en este caso elegí la inferior. La superior la mantengo sin ningún cambio, pero la que está en la parte inferior cambia todos los signos. La tensión se convierte en negativa, el peso B se convierte en positivo, la masa B con la aceleración se convierte en positiva. Alguien me dice por qué la aceleración no cambia. Recuerden que ese signo negativo es para el producto completo. Entonces en este caso el producto completo cambia de resta a cambia suma. Luego la suma, de tal manera que yo pueda eliminar las tensiones. En este caso la tensión la elimino y solamente anoto lo que me sirve en este caso. Que el peso A negativo, el peso B positivo y anoto las masas, en este caso masa A por aceleración y la masa B por la aceleración. El peso B sería menos peso A, es la masa A por la gravedad. La masa A me la indicaban como dato, me indicaban que era 15. Entonces digo 15 por 9.81. Más el peso B es la masa B por la gravedad. La masa B no la conozco. Entonces voy a escribirlo masa B por la gravedad. Luego dice masa A por aceleración. O sea, 15, la aceleración equivale a 3. Más allá que le puse kilogramos, la aceleración está en metros por segundo, ¿no? Vamos a cambiarlo acá. Ahí, metros por segundo. Al cuadrado. Luego, más la masa B, que tampoco la conozco, y la aceleración que sé que es 3. Alguien me dice, pues tengo dos incógnitas, pero es la misma masa. Entonces multiplicamos acá 15 por 9.81, 147,15, negativo 147,15, más el 9.81 lo voy a escribir delante de la masa B, porque normalmente como lo hacíamos en álgebra, uno escribe el número y después las letras. 15 por 3 son 45, y acá lo mismo, el 3 masa B. Juntamos todos los que tienen masa B en un sector, pues entonces en este caso el 9.81 queda acá, mantiene con la suma, y ese más 3 queda restando, menos 3 la masa B. Los que no tenían la masa B se quedan en otro sector, en este caso 45 mantiene el signo, y el 147 que estaba restando ahora suma. Restamos el 9,81 con el 3, da un total de 6,81. La masa B se mantiene. Y sumamos el 45 con el 147. 192,15. La masa B la dejamos sola. Y el 6.81 que estaba multiplicando, ahora divide. 192.15 dividido 6.81, 28.2. O 28.22 para ser exacto.
Eso quiere decir que para que en este sistema cuánto debiese pesar, o masar, mejor dicho, la masa B, para que se mueva a 3 metros por segundo, es de 28,22. Eso realmente debiese ocurrir para obtener el dato. Podría calcular la tensión, puedo calcular se podría preguntar los pesos, no se puede preguntar muchas cosas más con el ejercicio en base a algo que ya está calculado. Entonces ahí tenemos el ejercicio ya completo y resuelto. No sé si hay alguna pregunta, dudas que tengan ahí. Profe, el -1 multiplicó a la parte de abajo, ¿no? Sí, No? solamente la parte de abajo. Puedo elegir multiplicar la parte superior o la parte inferior. Cualquiera de los dos que le salga más cómodo. Profe, Dígame. hay veces que no se cambia un signo. Hay veces que no se cambia un signo, ¿por qué? Porque como yo espero eliminar una letra, y a veces la letra ya está bien, ya viene lista y con el signo cambiado, entonces en ese caso no es necesario multiplicar. Por ejemplo, en el ejercicio pasado, una de las fórmulas venía con más t y la otra venía con menos t. Entonces ahí no era necesario multiplicar por -1. Entonces yo tengo que ver cuándo me conviene o no me conviene multiplicarlo. Me conviene Profe, multiplicarlo, ejercicio dígame. tensión y al lado estaba 12, Ya, pero menos y menos. ya. ¿Me lo puedo repetir? Justo lo escuché como cortada la pregunta. Que en el ejercicio anterior ¿Sí? se le cambió el signo al T, ¿Sí? pero la fuerza de roce quedó igual, Claro, menos y menos. claro. En el ejercicio anterior no se multiplicó por -1, entonces se eliminaron las t y todo se mantuvo igual. Acá en este caso, como tuve que cambiar el signo a la t, también le tengo que cambiar el signo a todo lo que acompañe en esa ecuación a la t. Por ejemplo, el ejercicio pasado, si yo le hubiera cambiado el signo a alguna de las t, la fuerza de roce hubiera cambiado a positivo, no sé, por la fuerza aplicada hubiera sido negativa, ¿no? Dependiendo a cuál yo hubiera elegido. Entonces, cuando yo multiplico por -1, tiene que ocurrir esto. Solamente multiplico cuando eh, ocurre que la letra que yo quiero eliminar, en este caso es la T, para vamos a escribirlo con otro lápiz porque si no... Esta T tenga el mismo signo. Entonces, uno puede eliminar siempre y cuando tengan signo distinto. Pero en este caso yo tengo que multiplicar por -1 para que ocurra eso. Si no, no podría. Entonces, en ejercicios anteriores, por ejemplo, yo anotaba el ejercicio y llegaba, en vez de llegar a esta fórmula, está acá, llegaba a la que está acá abajo, directo. Entonces ya era llegar y eliminar. Entonces los demás valores no cambiaban. No sé si hay alguna otra pregunta. Profe, ¿por qué quedó en aceleración? ¿Cómo? ¿Por qué quedó en aceleración Ah, disculpe, lo el puse. resultado? Disculpe, lo puse en metros por segundo al cuadrado. Es un error mío. Fue. Verdad que estamos hablando de masa. Kilogramo. Ahí lo corregimos. Ya, muchas gracias, Esteban. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ahí sí. Lo puse en masa. Ahí está. Entonces vuelvo a repetir, se puede preguntar muchas cosas. Por ejemplo, en las situaciones ideales uno podría preguntar el coeficiente de roce, podría preguntar la normal, podría preguntar la masa, las, fuera de andar preguntando siempre lo clásico que es masa, aceleración, disculpa, aceleración, fuerza o tensión. Uno preguntar muchas cosas. Vamos a esperar un rato que lo terminen de copiar. Vamos a hacer un ejercicio con ángulos para que ir redondeando la clase del día de hoy.
Entonces, por ejemplo, ¿cómo trabajar con ángulos? ¿Ya? Al caso de los ángulos, debo fijarme bien cómo es el esquema del dibujo. ¿Ya? Debo tratar de tomar en cuenta cuáles son las variables que uno va a trabajar. Por ejemplo, eh, si tengo un bloque, está en un plano inclinado, en ese lugar, de masa tanto, ángulo tanto. Entonces, una cosa que es importante uno reconocer es ver eh, si se les va a aplicar una fuerza o simplemente se va a dejar caer. No sé, vamos a suponer que le vamos a aplicar una fuerza para que vaya más rápido. Entonces quiero calcular la aceleración de tal manera que la masa, en este caso de 4 kilogramos, al aplicar una fuerza de 30 newton en un ángulo de 20 y con un coeficiente de roce de 0.2. ¿Cuál sería la aceleración con que cae? ¿Ya? O con que se mueve. Entonces, en este caso, yo primero dibujo todas las fuerzas presentes, dibujamos el peso, en este caso hacia abajo. Luego dibujamos la normal, que es perpendicular, la fuerza ya está dibujada y la fuerza rosa. Nada más que eso. Reordenamos el ejercicio para que quede más derecha la fuerza normal, hacia arriba. La fuerza rosa queda al lado izquierdo. El- la fuerza aplicada queda al lado derecho y el peso queda inclinado. Ya, ahí tenemos la fuerza. Recuerden que cuando está la fuerza inclinada genera dos fuerzas. Un peso en Y y un peso en X. En este caso, si voy a rajar con ese ángulo que está acá abajo, ese ángulo iría ahí. Por lo tanto, mi peso X estaría en ese sector. Eso es lo que debo tener cuidado. Planteo las ecuaciones. En este caso, para el eje X, planteo la siguiente. Para el lado derecho, la fuerza, el peso en X, pero a la izquierda, la fuerza rosa. Como quiero calcular la aceleración, eso va a ser igual a masa por aceleración. Positivo, ¿por qué? Porque se va cayendo. Entonces, como va cayendo, para mí se está moviendo hacia el lado positivo. En este caso, viendo que el movimiento va para allá. El movimiento para mí ahí va a sector, por lo tanto la aceleración es positiva. En el eje Y va la normal, pero el peso en Y es igual a 0. Yo voy a necesitar calcular la normal primero, antes de calcular las demás variables. Entonces, como la normal yo la necesito calcular, digo la normal va a ser lo mismo que el peso en y el peso en Y es lo mismo que el peso, que en este caso es masa por gravedad, pero por la variable coseno. ¿Por qué coseno? Porque estamos trabajando con el lado adyacente, en este caso adyacente, coseno del ángulo. Concretamente sería la masa, que son los 4 kilogramos, multiplicado por los 9.81, y por el coseno de, en este caso, del ejercicio, que eh, del ángulo que vale 20. Entonces calculo 4 por 9.81 por coseno de 20, eso es 36,87 newton. Entonces para mí la normal sería 36,87. En este caso, como es una sola fórmula, no necesito hacer sistema, simplemente anoto las variables, ¿no? Que vamos a calcular. La fuerza, sé que es 30, el peso en X es la masa por la gravedad, pero por la parte X. En este caso la parte X es el opuesto al ángulo, por lo tanto sería el seno del ángulo. El seno de 30 menos la fuerza roce, que es el coeficiente, por la normal, que en este caso es 36,87, igual a la masa, en este caso que son los
4 kilogramos por la aceleración que no conozco. Entonces ya tengo casi todo calculado, simplemente me falta despejar para calcular la A. Aquí vamos a tener una respuesta. 4 por 9.81 por seno de 30. 19,62. Menos, multiplicamos esa expresión. 0.2 por 36.87. 7,37 igual a 4A. Sumamos el 30 con el 19.62 y lo restamos con el 7.37. Da un total de 42,25. Y el 4 pasa a dividir. Entonces, obviamente, la aceleración con que se mueve es mucho mayor que la aceleración gravitatoria, debido a que se le aplicó una fuerza externa para que bajase más rápido. Entonces, ahí tenemos, obviamente, la aceleración de nuestro sistema. Entonces, cuando trabajamos con ángulos, hay que fijarse bien si estamos trabajando con el lado opuesto, el lado adyacente u otro valor. Eso es como ejercicio propiamente tal. Entonces, jóvenes. Profe, ¿cómo uno sabe que tiene que ocupar el seno o el coseno? Dependiendo del ángulo, de la ubicación. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Déjame ver. Por ejemplo, acá. Si yo acá, como en este caso, dibujé ese triángulo, ¿cierto? En este caso, ese va a ser siempre mi hipotenusa. Por lo tanto, yo tengo que ver, por ejemplo, si eso va a ser mi Y y eso va a ser mi X, el que está al frente se llama opuesto. Y todo lo que sea opuesto está relacionado con la variable seno. Y todo lo que sea adyacente está con el coseno. Entonces, si yo quiero trabajar con este ángulo, que está acá abajo, por ejemplo, acá arriba, yo digo, el opuesto es la X, por lo tanto, la X la debo calcular con el seno. Por el contrario, si yo no quisiera trabajar con ese ángulo y quiero trabajar con el de acá abajo, por decirte, voy a trabajar con ese. Mi opuesto en este caso sería la Y. Entonces mi Y, en este caso, para hacer mi Y, eso ocupo el seno. Entonces ahí, por eso es importante fijarme bien dónde ubicar el ángulo. De eso depende cuál es coseno y cuál es seno. Solamente de eso, de la ubicación del ángulo. Pero si trabajo siempre con el ángulo que está acá abajo, la variable seno debe ser para la X en este caso y el coseno para la Y. Si trabajo con ese ángulo en esa ubicación que la coloqué al principio. No sé si hay alguna otra consulta, chicos, dudas que tengan ahí con ese ejercicio propiamente tal. O algún ejercicio de la guía, algo que no hayan podido realizar. Profe, también van a ver donde me pregunten el ángulo. No, donde me pregunten el ángulo no voy a preguntar. ¿Ya? Me enfoqué en la prueba a preguntar qué son tensiones, las masas, las aceleraciones, las fuerzas, todas esas cosas, lo que hemos trabajado en clase. Entonces, un instante para que lo copien y continuamos. Vamos a hacer un último ejercicio. Recuerden, jóvenes, cuando se hablan de dos masas juntas, en este caso, alguien que vaya en una bicicleta, alguien que esté sobre un ascensor, eso se ve como una sola masa, no se ve como por separado.
Ya, en este caso, por ejemplo, una persona que va bajando por un ascensor se considera como masa la masa del ascensor junto con la masa de la persona. En el caso de una persona que vaya en un tren, también la masa de la persona que va y más la masa del tren. Y vamos a hacer un último ejercicio con, con ángulos, obviamente, eh, que podamos calcular. Vamos a suponer el siguiente problema. Vamos a cambiar un poco el lápiz ahí para que se note el dibujo. Con un plano inclinado. ¿Ya? El ángulo, la masa en este caso. Vamos a arrastrar otra masa que en este caso está en la masa B. Entonces, quiero saber cuál es el coeficiente de roce que existe. Esa es mi pregunta, cuál es el coeficiente de roce, suponiendo que la masa A es de 5 kilogramos, tengo una masa B de, vamos a indicarlo, de 12 kilogramos, casi el doble, y lo arrastra, la masa B arrastra obviamente a la masa A, con una aceleración de 1.5 metros por segundo al cuadrado. Ya nada más que eso. Sé que la masa B lo va a arrastrar, por lo tanto el movimiento va a ir para allá. Para eso, dibujo primero los diagramas de cuerpo libre. Tenemos la normal A en este caso hacia arriba, tenemos el peso A hacia abajo, tenemos la tensión, tenemos obviamente para acá la fuerza roce A, hacia acá tenemos la normal, tenemos el peso B, tenemos la tensión, también una fuerza roce hacia los lados. Y me falta algo importante, que no lo había notado en el ejercicio, el ángulo. Indicando un ángulo de inclinación de 40 grados, ¿ya? Bastante inclinación. Por lo cual, para la masa A, yo voy a suponer lo siguiente, ¿eh? Voy a dibujar mi diagrama de cuerpo libre, voy a dibujar la normal A, el peso B, la tensión que lo va a soportar y la fuerza roce. Entonces, en el eje X, supongo que está la tensión, menos la fuerza roce A, igual a la masa A por la aceleración, que es positivo porque el bloque se va a ir al lado derecho. El eje Y, la normal A menos el peso B tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, si yo quiero calcular la normal, digo la normal A va a ser lo mismo que el peso B. Disculpo, el peso A. No, el peso B, el peso A, el peso B, el peso A, el peso A. Y el peso A es simplemente los 5 kilogramos por los 9,81. Entonces voy a tener la normal A calculada. 5 por 9,81, eso es 49,05. Ya tengo la fuerza normal calculada y lista para ejercitar obviamente tener listo mi ejercicio. En el caso de la masa B, tenemos hacia arriba la normal B, tenemos el peso inclinado, peso B inclinado, para acá tenemos la tensión y también para acá tenemos la fuerza rosa. Ya tenemos dos fuerzas ahí presentes hacia el lado izquierdo. Y en nuestro ejercicio tenemos el ángulo, que en este caso es el ángulo de 40, que está ubicado acá abajo. Tenemos un peso en X y un peso en Y. Por lo cual uno no trabaja con el peso completo, trabaja con los pesos por componente. En el eje X tenemos el peso en X positivo, tenemos la tensión negativa y la fuerza roce B negativa. Y eso va a ser igual a la masa B por la aceleración. En el eje Y tenemos lo siguiente, la normal B que va hacia arriba, pero el peso Y que va hacia abajo. Es igual a 0, por lo tanto, lo mismo que recién, normal va a ser igual que el peso, pero en Y. Y el peso en Y es los 12 kilogramos por los 9,81, pero multiplicado por
el y en este caso el coseno de 40 grados. Multiplicamos 12 por 9.81 coseno de 45, disculpe, coseno de 40, 90.18. Esa sería la fuerza normal que se aplica en ese ejercicio. 90.18. Luego de eso, veo cuáles son las fórmulas que me van a servir. Me va a servir esa fórmula y me va a servir la siguiente fórmula. En este caso, que son las únicas variables que comparten tensión y aceleración. Aunque no esté calculando la tensión y la aceleración. Entonces voy a escribir la tensión menos la fuerza roce A. Va a ser igual a la masa A por la aceleración. Y acá también el peso X menos la tensión menos la fuerza roce, en este caso que es fuerza roce B, tiene que ser igual a la masa B por la aceleración. Y acá, como lo habíamos hecho recién, no es necesario multiplicar por menos, porque las T se van a ir automáticamente, porque una es positiva y la otra es negativa, se la suma. Entonces no necesito multiplicar por menos 1. Y los demás lo escribo sin hacer ningún cambio de signo. Fuerza roce A negativa, fuerza roce B negativa, igual a la masa A por la aceleración y la masa B por la aceleración. Al fin y al cabo siempre llego al mismo tipo de respuesta, ¿ya? Siempre llego a la misma forma de trabajar. Lo que va cambiando entre un ejercicio y otro normalmente son la pregunta que se quiere calcular. Por ejemplo, el peso en X. El peso en X es como el X. Estoy trabajando con ese ángulo, que en este caso voy a pintar en negro. Con ese ángulo voy a trabajar, entonces voy a trabajar con lo opuesto, o sea, con el seno. Entonces voy a decir, el peso en X va a ser la masa B, que son 12 por 9.81 por, en este caso, seno de 40. Menos la fuerza roce, que sería el coeficiente, que no lo sé cuánto es, lo voy a escribir como coeficiente, por la normal A, que es 49,5, con 0,5. Menos el coeficiente, que tampoco lo conozco, por la otra fuerza de normal, que es 90.18. Y el otro sector, la masa, A5, por la aceleración, que era 1.5, más la masa B, que es 12 por 1.5, que es la aceleración. Calculamos por parte, 12 por 9.81 por seno de 40, 75,66 o 67, como lo escribí con decimal, 75,67, menos el 49,05, lo voy a escribir adelante porque normalmente uno escribe la incógnita después del número, menos, en este caso, el 90.18, el coeficiente, y multiplicamos esos valores. 5 por 1.5, da un total de 7,5, más 12 por 1.5, 18. Juntamos todos los que tengan en la incógnita en un sector, lo vamos a dejar acá, no hay problema, menos 49,05, la incógnita mu, menos 90.18, la incógnita mu. Los que no tenían la incógnita lo dejamos en otro sector. El 75 estaba sumando, pasa restando. Los juntamos, en este caso el menos 49,05 con el menos 90,18 da negativo 129,23. Y el 7.5 lo sumamos con el 18 y lo restamos con el 75.67. Es negativo 50.17. Y ese 129 que está multiplicando pasa dividiendo. Pero antes voy a hacer lo siguiente. Nunca pueden haber dos negativos en ambos sectores. Por lo tanto hay que multiplicar por menos 1 para que ocurra que se convierta positivo todo.
ya solamente por eso. Entonces dejamos la mu sola y el 50 de 17 lo dividimos por 129. Dividimos 50.17 dividido 139.23, eso es 0,36. O sea, el coeficiente de roce es de 0,36, el que debe haber para que se cumpla lo que uno quería. En este caso, que la masa de 12 kilogramos arrastrara la masa de 5 con una aceleración de 1,5 en un ángulo de 40 grados. Entonces ese es el coeficiente de roce para mi ejercicio. Entonces vuelvo a repetirle, se puede preguntar muchas cosas, no necesariamente se va a preguntar lo típico. Lo que no voy a preguntar en los ángulos, ya porque no hemos trabajado eso, pero puede venir un ejercicio, van a venir ejercicios con ángulos para que lo puedan ir desarrollando. No sé si preguntas, jóvenes, dudas antes de ir terminando ya la clase. Lo tomo ante todo claro. Lo importante. Profe, Dígame. ¿me puede hacer así como un resumen de lo que hizo? Porque justo sé cómo se me cortó el internet. Ya, lo resumo con lo que hice. Primero que todo, ya vi los datos principales. El objetivo era que calcular el coeficiente de roce que hace que este ejercicio vaya hacia abajo, ¿cierto? Que la masa B arrastre a la masa A. Para eso, primero dibujamos el diagrama cuerpo libre, dibujamos que la masa A tiene una normal hacia arriba, peso hacia abajo, la tensión a la derecha, la fuerza roce a la izquierda. Luego, nos percatamos que la masa B también tiene el mismo procedimiento, una normal hacia arriba, un peso inclinado, pero tiene dos fuerzas hacia el lado izquierdo, que es la fuerza roce y la tensión. Luego de haber dibujado las fuerzas, colocamos las ecuaciones y al plantear las ecuaciones nos percatamos que la masa 1 por la aceleración va a ser positiva y lo mismo que la masa 2 o la masa B por la aceleración tiene que también debe ser positiva debido a que la aceleración va hacia el lado derecho, se está todo moviéndose el sector. Al plantear las ecuaciones despejamos, por ejemplo, las normales para calcularlas antes. Entonces nos damos cuenta que la normal es igual al peso A, la normal A es igual al peso A, por lo tanto es masa por gravedad simplemente, por lo tanto 49,05. Y la normal B es igual al peso en Y del cuerpo B. En este caso, por lo tanto, el peso en Y está relacionado con el adyacente, por lo cual yo voy a calcularlo como el valor que pesa, que en este caso son 12 kilogramos por los 9.81, por el coseno en este caso de 90. Nos va a indicar que la masa, en este caso, el normal B vale 90.18. Planteamos las ecuaciones con el eje X nomás, porque el eje X se mueve tanto en la masa A como en la masa B. Nos percatamos que las tensiones ya tienen signo distinto, por lo tanto llegamos y eliminamos y anotamos los demás valores sin cambiarle ningún signo. Anotamos y reemplazamos, pero nos percatamos que el coeficiente de roce es el valor que no conozco. Entonces cada uno de los valores voy a dejarlo como en base al coeficiente de roce. Entonces el peso X lo calculo como masa, gravedad y seno. La fuerza roce, el coeficiente que no lo conozco, por la normal que se la calculé recién. En el caso de la fuerza roce B, lo mismo. El coeficiente no lo conozco, pero sí conozco la normal. Y masa A por aceleración y masa B por aceleración los conozco y reemplazo todo. Calculo cada uno de los valores. Obviamente manteniendo la incógnita es que no conozco, que es el coeficiente de roce. Dejo en un sector los que tienen coeficiente de roce y en otro sector los que no tienen coeficiente de roce. Lo reduzco de tal manera que me queda una expresión con 139 con coeficiente de roce y me queda un menos 50 con 17. Multipliqué por menos 1 porque lo ideal es que trabajar con números positivos. ¿A qué me refiero con eso? Que si en ambos lados me da negativo, lo multiplico por menos 1 y queda listo el ejercicio, no hay problema. Si por lo menos uno de los lados es negativo, no es necesario multiplicar por menos 1. ¿Sí? Yo en este caso multipliqué porque los dos eran negativos, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. El 139, que está acompañando al valor de mu, que es el coeficiente de roce, pasa dividiendo. Dividimos y eso nos va a indicar el coeficiente de roce final, que para este ejercicio es de 0,36. Entonces, en conclusión, la superficie tiene que generar una fricción de 0.36 para que
la masa de 5 kilogramos sea arrastrada por la masa de 12 kilogramos a una aceleración de 1.5 metros por segundo al cuadrado con un ángulo de 40 grados. Entonces ahí tenemos un ejercicio tal ya resuelto, de tal manera que ocurra lo que queríamos nosotros recién calcular. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna consulta, jóvenes. Profe, ¿el 0,36 siempre tiene que dar positivo? ¿O igual hay casos que dé negativo? No, es que todos los cálculos que usted haga le van a dar siempre positivo. Debido a que como cuando usted, ¿dónde está la gracia de estos tipos de problemas? Es la fórmula. Si yo planteo bien la fórmula, independientemente de que me pregunten, siempre voy a llegar a una solución positiva. Sea lo que sea, tensión, fuerza, aceleraciones, siempre va a ser positivo. ¿Ya? En este caso yo multipliqué por -1 porque me adelanté, ¿no? Porque podría haber dicho el 139 está multiplicando, pasa dividiendo, igual negativo con negativo es positivo. Entonces igual me hubiera dado la respuesta positiva. Entonces en este tipo de ejercicios siempre tiene que ocurrir eso. ¿Ya? Siempre va a ocurrir que la solución va a ser positiva, independientemente de lo que preguntemos. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? La idea es que resuelvan los ejercicios de la guía, ¿ya? Si hay algún problema con alguna solución, me escriben y lo resuelvo, ¿ya? Varios compañeros me han preguntado por el ejercicio y le he comentado que hay uno o dos ejercicios que solamente la solución está errónea, la gran mayoría está correcta. Entonces, chicos, si no hay más preguntas, con eso vamos quedando el día de hoy. Vamos a detener la grabación.